Después de 4 años se realizó la 12ª Conferencia Mundial de Periodismo Científico. Este evento, que por primera vez se realizó en América del Sur, tuvo lugar en Medellín, Colombia, y contó con la participación de 11 colaboradores de la Red Ambiental de Información en representación de Bolivia. Hola, soy Malkia Tudela, periodista de Bolivia. He trabajado en varias investigaciones sobre temas extractivos y construcción de infraestructura y temas ambientales. Mi nombre es Juan Fernando Reyes, soy director de una ONG que trabaja en la Amazonía boliviana que se llama Herencia. Soy Edith Quispe Fernández, estoy aquí en representación de Bolivia y siendo parte de la logística de este evento. Soy Erika Bayá, periodista ambiental. He trabajado para varios medios y también en el campo de la comunicación. Soy Luis Alberto Guevara López, periodista del diario Correo del Sur de Sucre y periodista del diario digital de los Sintis. Yo soy Miriam Gemio, he hecho periodismo ambiental siempre desde que he iniciado en el periodismo. Mi nombre es Ruth Vargas Robles. Yo vivo en Santa Cruz, Bolivia, soy bióloga de profesión y trabajo en Fundación Integral de Desarrollo FIDES. Mi nombre es Andrea Segovia, soy coordinadora de la Red Ambiental de Información RAI. Soy Isa Pirrúa, vivo en la región del Chaco, nací en un territorio guaraní. Soy formada en comunicación social, ejerzo el periodismo, sobre todo radiofónico. Es un impacto positivo, innegable, porque aparte de conocer a otros colegas de otros países que están interesados en temas similares, también hemos conocido a científicos y hemos podido escuchar lo principal, la experiencia tanto de científicos como de periodistas en su trabajo cotidiano, ¿no? Y nos llevamos esa experiencia que nos nutre de manera indirecta porque nos recuerda también a nuestra propia experiencia y ejercicio de la profesión. Estas cosas te ayudan a salir de la idea que tenías de tu país, algo chiquito, ¿no? De trabajar solamente temas locales. Creo que nos han abierto la mente a muchos periodistas que sí han trabajado ya este tema transfronterizo, pero ahora vemos un mundo de posibilidades tomando en cuenta que tenemos con muchos países problemas similares. Nos da la posibilidad de conocer primero tendencias respecto a la investigación científica, nos da la oportunidad de conocer cierto tipo de enfoques o características en cuanto a la investigación y sobre todo también podemos compartir entre los periodistas. Es una gran oportunidad porque allí estamos viendo en qué temas están interesados los colegas de la región y ahí puedes hacer las sinergias, acercamientos, también ves a colegas con los que has estado trabajando quizás en otras oportunidades, entonces sí es un buen momento para hacer estas alianzas. Yo creo que básicamente lo más importante es la posibilidad de articular con lo que se está haciendo en otros países, con las formas en las que se está presentando la temática ambiental y compartir estas experiencias tanto entre países como entre las miradas que tenemos desde los espacios y la experiencia que tenemos cada uno de trabajo. Porque hay mucha gente de la que podemos echar mano para poder llegar a un tema específico. Algo tan grande obviamente va a cambiar un poco la perspectiva de mi mirada como periodista y me encanta la idea de poder mirar más allá, no solamente lo que sucede en nuestro país, sino que es
esto nos va a abrir las puertas para hacer cosas más grandes. Justamente a mí me emocionó el haberme encontrado con una colega de este país, Colombia, y ella desde sus perspectivas hemos podido intercambiar criterios dentro de lo que es las estrategias de conservación de los ecosistemas y cómo desde nuestras perspectivas logramos intercambiar esos criterios para llevar a operativizar en nuestras comunidades locales donde estamos trabajando. Bueno, Historias Sin Fronteras ha sido realmente una experiencia maravillosa porque primero me ha dado la oportunidad de poder resolver cierto tipo de desafíos de una manera pronta, y además de eso esta Historia Sin Fronteras nos da la posibilidad de que podamos entrelazar proyectos comunes entre gente de diferentes países, lo que nos está mostrando que si bien hay diferencias de un país a otro en Latinoamérica, tenemos similitud en cuanto al planteamiento de los problemas. Vamos a abordar el litio desde una perspectiva como alternativa y de proceso de transición hacia el cambio climático. Y en el trabajo que nosotros hemos presentado en la conferencia ha sido las implicancias que tienen los cambios de temperatura, la variabilidad que hay en los vientos, en la humedad y en el agua, el ciclo hidrológico, que esto está afectando a nivel global, pero creo que los países a los que hemos trabajado, en este caso Bolivia, Colombia, Venezuela y Panamá, creemos que si bien los factores son antropogénicos, sin embargo las consecuencias son funestas, porque a lo largo de los años ha habido un cambio en la alimentación, justamente por las consecuencias que ha traído estos fenómenos de cambio climático.